Pongo a grabar. Ahora te avisa, ¿viste? Sí, Recording in progress. sí. Bueno, y te decía que me pareció una, una idea que a vos te pareció también por ahí piola, pero a mí porque esto de que se pueda abrir en un montón de cosas, por tu lado, por mi lado, digamos, por las redes que cada uno tenga, eh, que son distintas y que tienen epistemologías distintas. Eh, por el otro, yo hace rato que quiero retomar eh, unos videos que empecé a hacer el año pasado y se cortaron, Me acuerdo, me que acuerdo, me acuerdo. el primero, bueno, el primero de todos, no sé, ahora me parece todo significativo, ¿no? El primero de todos fue con Claudio Ramos, ese fue el primero de todos, y que ahora lo valoro un montón porque, no solo por la falta de él, sino porque fue una forma de aproximación con él eh, Sí. desde un lugar que él construyó, o sea, él empezó a construirlo cuando nosotros nos conocimos, no sé, estábamos todavía haciendo cosas juntos, entre ellas psicología social, eh, teatro también, eh, y que él empezó a construir su autor en esas épocas, su autor, Sí. su escritor, y que, y que en los tiempos en que no nos vimos, ese escritor se ramificó un montón, y él yo me encontré con otro tipo cuando yo lo volví a ver, la verdad, con otro tipo completamente distinto. Bueno, esto viene a cuento de esa serie de videos que para mí, eh, no sé por qué los dejé de hacer, me parece que le había perdido un poco el norte a eso. Y me pareció que por ahí esto que compartimos, que en este caso sería este libro, que, está, que vale la pena, Hermoso, sí. vale la pena hablar sobre él, me pareció que por ahí sería bueno que quede registrado lo poco o mucho que podamos coincidir o no con esto. Yo con el libro, por ejemplo, coincidir o diferir, eh, y con vos particularmente que se nos dan estas charlas, digamos, que lamentablemente no las tengo con mucha gente. Quizá Mm. quizá porque tiene que ver con el camino que vos elegiste, digamos, donde estás yendo y con los que te estás encontrando, entre otros con el autor de esto, eh, que es un camino distinto al que estoy haciendo yo, por ejemplo. Entonces me parece que hay cosas que si no tenemos algo en común, digamos, como haber leído los dos este libro, se pierde, o yo lo pierdo, siento que pierdo. Sí. Con respecto a lo que decías de Claudio, yo todavía, obviamente, me acuerdo el encuentro que tuvimos antes de que él, bueno, en ese momento él me invitó a participar de esa charla, y hoy también pensaba, porque está muy relacionado al tema, al que aborda el libro, eh, como traer algunos de los fragmentos y cosas que yo tenía pensado decir, me parece una forma
de traer lo que a él le había gustado mucho de lo que yo le había dicho en esa breve reunión que tuvimos. Y que a él, viste que, no sé, yo lo vi una sola vez realmente así, pero ya en esa primera impresión, a mí me llama mucho la atención la gente que tiene esa posibilidad de sorprenderse. Sí, Eso para mí sí. es excelente en la Sí, persona. él Yo valoro mucho. no tenía vergüenza de ser en ese sentido casi un chico. No, Sí, no había, no exacto. había, Veníamos hablando de no había, infancia y no hoy, había pudor, no había pudor. Y lo digo sí. con, lo digo Bueno, como una de las mejores virtudes de él, digamos, ¿no? es que claro, yo coincido en que me parece que eso tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de conmoverse. Sí, Y que la experiencia no sea digamos, que esté reducida solo al valor numérico. Es decir, que los años sean solo un número, no esa acumulación estática y de experiencia en la cual uno realmente considera que por cumplir años cree que sabe algo. Me parece que en ese sentido Claudio tenía esa sensibilidad de sentarse con alguien 25 años más chico y decirle, y quedarse fascinado y decir, loco, me encanta lo que tenés para proponer, no, explícame esto, por favor, que me quedó dando vueltas, y ponerme a mí en el lugar de tener que, ¿no? De tener que laburar sobre lo que iba a decir, y que eso a mí claro, también me ponía esta rueda deseante a funcionar. Entonces yo me acuerdo que cuando se canceló por la pandemia y demás, me acuerdo que lo charlamos y a ver si podíamos llegar a armar algo virtual, bueno, no se terminó dando, pero me acuerdo que le había pasado también parte de un texto de Borges, Funes el Memorioso, bueno, en fin. Pero, porque había cosas, nada, él me hizo también llegar textos de las personas que iban a exponer y que a mí me habían gustado mucho, y que veía por todos lados conexiones, viste, bueno. Entonces me parece que también está, hablar acá de instituciópatas, y creo que Tomás es alguien que podría llegar a, aprovechar mucho un espacio así y hacer que ese espacio sea un espacio realmente transformador. Honestamente, yo con el libro, a mí no me pasa muchísimo que encuentro muchos libros transformadores, es mi experiencia con la lectura, eh, y el de Tomás me pareció que sí, a mí justo venía, bueno, el inicio de la cursada de la diplomatura, y lo usé para hacer algunos de los trabajos prácticos que hay en la diplomatura, porque nada, más allá de coincidir en muchísimos puntos, me parece que es un ensayo que está contado como se pretende como tal, no pretende hacer un alarde del saber y mucho menos de la experiencia, sino que está tomado me parece incluso en términos de niñez, como una forma muy creativa de pensarlo, una forma muy humorística, satírica, y que eso hace que no parezca tan solemne, ¿no? Este problema, que es un sí. problema tremendo. Eh, yo interpreto que él no sé cómo habrá sido el proceso de escritura, pero me imagino o hipotetizo, digamos, que en algún punto hay volcadas en la hoja eh, lo que sería la experiencia cruda no es cruda nunca, pero digamos, siempre hay un recorte y demás, pero digamos lo más experiencial por ahí. Y, y después se nota, porque él lo hace explícito, ¿no? Él hace explícito un montón de cosas, pero hace explícito que no sabe su lugar, o sea, que no es fácil eh, definir el lugar desde donde uno... Entonces, creo que ahí también hay algo que es imposible de lograr. Eh, Me parece que hay varias imposibilidades, ¿no? O sea, que en la medida que uno investiga desde dónde me pongo, desde dónde miro, quién es el otro,
¿dónde está? O sea, ¿dónde lo pongo al otro? O sea, yo no sé dónde estoy, o quiero decir, no quiero decir que estoy desde acá porque quizás estoy desde otro lugar y me estoy equivocando. Entonces tampoco, pero sí sé, por ejemplo, esto lo remarca durante todo el libro, cómo lo pone el resto del sistema al otro, ¿no? Particularmente acá estamos hablando de la gente que tiene que acudir a una institución, un hospital general, en este caso un hospital general, no es un monovalente, es un hospital general, en donde hay un servicio de salud mental, y ahí lo primero que se encuentra la persona que la llevan, porque en general la llevan, o sea, hay, digamos, a partir de ahí ya la voluntad y el individuo, o el individuo quizás una mala palabra, pero el sujeto desaparece, desaparece, eh, la voluntad desaparece, eh, desaparece la palabra, porque esto es algo que creo que lo dice él a lo último del libro, dice que no, el personal jerárquico y todos dicen, ¿para qué un psicólogo si no tiene nada que decir? Y en realidad lo que él mm, lo dice como que todos vamos a entender que sí tienen mucho que decir, pero recién al final él dice que es la institución la que no tiene, que le quita con quién hablar, porque no hay nadie. O sea, él le habla a nadie y entonces no habla. O sea, no puede ser persona. O sea, no es directamente persona. Sí, incluso me parece que ahí hay algo, yo creo que obviamente que vos y yo vamos a tener obviamente distintas miradas porque trabajamos dos marcos distintos. Quizás yo estoy más cercano al que él intenta poner en juego porque yo me acuerdo haber tenido un primer contacto con algunas cosas que él escribía, digamos, fragmentariamente en las redes, y porque él estaba en Apola, que es Apertura para Otro Lacan, que es, digamos, la institución en donde está Alfredo Edelstein, que es digamos, quien para mí, yo me anclé básicamente en la lectura por mi parte del psicoanálisis fue a partir de los textos de Alfredo. Bueno, nada, me pareció una lectura bastante contrahegemónica del psicoanálisis, digamos, mainstream, que tiene muchísimos problemas que él me parece que señala muy agudamente. El libro no se trata de ensalzar algún discurso en función del otro, sino de hacer, me parece que en ese sentido es como psicoanálisis en el sentido como el que yo lo entiendo, en acto, ¿no? Que es en principio una querella del método, en principio una forma de suspender el saber, en principio una forma de intentar eh, romper con cierto saber coagulado, con ciertas significaciones muy estables, con ciertas cajitas conceptuales que sirven para que lo único que podamos hacer es quedarnos tranquilos como profesionales diciendo, bueno, hicimos lo que podíamos hacer, ¿no? Es como una forma de desimplicarse fácilmente a través de una categoría, ¿no? Entonces me parece que eso en el libro de Tomás está todo el tiempo, te pone en tensión ese lugar. Incluso se pone en tensión a él mismo en las situaciones que se manifiestan y cómo él introduce los distintos problemas que va atravesando y cómo en definitiva no hay orden simbólico que pueda tomar totalmente la situación, como siempre hay un punto de falla en cualquier orden simbólico que
parece que cualquier lacaniano que se precie como tal entiende que el lenguaje mismo no se puede explicar a sí mismo, entonces, que siempre va a tener un punto de falla. Entonces, eso es, nosotros no venimos a resolver todo, nosotros no podemos totalizar una experiencia en un lugar así, ninguna experiencia, no la podemos tomar toda, y bueno, tenemos que hacer, como hablábamos antes, desde la precariedad, desde el no saber, tratar de posicionarnos desde esa fragmentación y poder construir lo posible, lo atendible en ese lugar y con la mayor creatividad posible, siempre con una posición de sospecha ante lo que decimos, ante lo que dicen, y con lo difícil que es en la cotidianidad de un establecimiento, ¿no? A mí esa parte es donde me parece que hay esa parte no, digo, ese aspecto que vos decís, eh, que obviamente acá lo que más se pone en juego es él pone, él pone el dedo en el ventilador en el sentido de que también se juega su propia identidad o su propia tranquilidad, en cuanto a que el libro, básicamente, si vos lo podrías dividir, o sea, obviamente que no se puede dividir, pero si uno quisiera, agarra y toma lo que es más narrativo de lo que es cuando él, desde desde la ironía, más que nada, a veces queda muy claro, digamos, porque las contradicciones son tremendas, pero si uno separara, digamos, todo lo que es narrativo, la historia de Víctor, de Arnaldo, bueno, de todos los médicos, los psicólogos, psicólogas, los pacientes, o sea, en conjunto el relato de los instituciópatas, ahí hay algo, en eso solo ya hay algo repotente, porque ya hay puesto en juego lo que él después más seriamente, o sea, él se abstrae de decirlo seriamente en la otra parte, que no es narrativa, se abstrae de decirlo seriamente para no ser un quejoso, para no ser un denunciante, un dedito levantado. Igual no se puede evitar, no se puede evitar, tomando el tono irónico, mostrándolo desde el humor, que es muy efectivo, es como que no levantás tanto el dedo, pero sí hay una denuncia. Hay una denuncia del psicoanálisis, claramente, digamos, la mayor parte es, o lo más crítico es hacia el psicoanálisis. El psicoanálisis, digamos, como él lo ve en la práctica, como él lo ve desarrollado. Pero me parece que la parte narrativa es explícita en sí misma. Si vos le sacaras todo lo demás, es súper explícita. Quizá Sí, sí. ahí yo veo una virtud, la virtud como escritor, digamos, le veo una super virtud como escritor, pero le veo la virtud en ambas partes como escritor. Pero en la segunda yo me siento menos convocado. Eso es ahí ya desde mi lectura. La entiendo. Igual la disfruté, porque de charlar con vos estaba al tanto, digamos, de estas críticas internas al psicoanálisis. Me ayudó mucho a entenderlas. Más que nada cambia de tono, por ejemplo,
en lo que es el núcleo del libro y lo que es al final, cuando él hace un apartado donde habla de la derecha lacaniana. Ahí es como, Ujú. ahí es como que da una clase. Ahí es como que da una clase. El tono cambió Sí, completamente. Cambia completamente el exacto. tono. Es mucho más didáctico desde mi ignorancia del psicoanálisis. Es, No, no, concuerdo. es muchísimo más didáctico. Eh, en el texto, la parte principal, esa parte de denuncia que hace principalmente al psicoanálisis, te voy a decir la verdad, por no estar acostumbrado a leer, primero los términos, ¿no? Más allá de los neologismos son buenísimos. O sea, los neologismos, Sí. Eso habría que hacer un capítulo aparte, pues a mí me hacen morir. los neologismos son muy buenos. Eh, Como no estoy acostumbrado a leer sobre psicoanálisis, o sea, hacer el meta-psicoanálisis, digamos, Ujú. no estoy acostumbrado, eh, me resultó árido en ese sentido, y es Sí, como que además eh, es como que, bueno, como que no me siento interpelado, porque yo no estoy ahí, digamos, no estoy claro. ni de un lado ni del otro. O sea, sí, por eso la parte narrativa me pareció esencial, digamos, para que tenga ese hilo, para que haya una historia, para que haya personas, para que haya eh, desgracias, para que haya eh, esperanzas, salvación, redención. En el peor de los infiernos, digamos, hay una luz, hay redención. Eh, eso es saber escribir una historia. Eso es saber escribir una Sí, sí, narración. Más allá de que te hayas basado en una vida real, pero escribirlo así, eso me sí, pareció sí. esencial. Sin eso, el libro, para mí, quizás no me hubiera Es un interesado. libro de teoría, Quizá no me hubiera pero interesado. Ahora, claro, me hizo interesar por esa otra parte, o sea, sí, porque está tan mezcladito que me hizo interesar por esa otra parte. Ujú. Eh, y ahí, más que nada te voy a preguntar a vos, eh, hay como un, no sé, si yo me encontrara dentro de esa disputa o esa dialéctica, que es la que él trae sobre el psicoanálisis, eh, me parece que me sentiría como una nube negra alrededor de la cabeza que no la podría disipar. Esa es la impresión que me da a mí. Digamos, que hay como un sufrimiento, como que hay un placer en explicar en hacer ese intento. Hay un placer, pero a la vez hay un displacer. Se nota como un displacer, se nota como una frustración porque el sistema está ganando, digamos, ¿no? La única parte en donde, las únicas partes en donde me sentí, digamos, interpelado, y hay una parte que no lo logro encontrar, eh, que la leí y después no la marqué. Fíjate todas las marcas que le puse al... excelente, claro. Bueno, esa parte que te voy a decir ahora no la volví a encontrar para marcarla, y tengo una duda, si después lo podés revisar, decime qué te parece. Es cuando él hace una referencia a las prácticas narrativas y a Pillon-Rivière, de una manera que me da la impresión de que le causa risa que él se acuerde de eso, digamos. Mm. Y no me acuerdo digamos, el único lugar en donde dije, y hay otro lugar en que habla de Ana Quiroga y le critica un término que ella usa, y estoy de acuerdo con esa crítica. Eh,
Y son los Sí, únicos lugares en donde me sentí, digo, a ver, ¿qué dice de esto? Pero en el resto me parece que hay una especie de batalla como que es muy interna y muy, no sé, esa te la dejo a vos, no sé cómo llamarla. y, sí, ahora no recuerdo bien porque justamente que estemos haciendo esto forma parte de también entender cómo se puede leer un libro y cómo se puede recortar de formas distintas un libro, ¿no? Cada uno puede hacer su... Mil. Él Claro, mismo entonces, dice, él mismo dice en el libro que hay muchas formas de cortar en diagonal, dice. Eh, exacto. mm. Por eso, obviamente que yo levanto las críticas que hace él, son las mismas que con menos herramientas cuando empecé a leer psicoanálisis me dio la sensación. Quizás cuando mi primer frustración con el psicoanálisis y entender por qué, cuál era la ambivalencia que a mí me generaba, era la sensación de que de que es un corpus de saber que explica o que tiene una teoría muy potente para algunos padeceres en la cultura, eh, pero que a su vez tiende a despegarse y a pararse en una posición muy elitista, en una posición muy arrogante, sobre todo en una posición que él denuncia mucho y que es algo que yo también vengo hablando mucho en general y que suscita muchas discusiones, que es en esta posición eh, de la predominancia de la intuición y de la experiencia para formarse, ¿no? Eh, que uno para ser psicoanalista o para concebirse psicoanalista tiene que tener muchísimos años de análisis, tiene que recorrer un camino ahí porque es una experiencia inefable, no se puede transmitir. Eh, y eso a mí siempre me hizo un poco de ruido, sin tener herramientas críticas, ya me parecía como, bueno, no sé, déjame ponerlo en cuestión. Mismo con algunos docentes me parecía muy, no sé, que no me intentaran explicar algunas cosas que luego leyendo y digamos, se pueden abrir a cualquiera que quiera estudiar y profundizar y se pueden decir de forma tal que sean eh, abordable, ni siquiera te digo entendible, súper claro, pero que no sea responder con una tautología porque te crees que sos Lacan, ¿entendés? Digo, porque es cierto, Lacan decía que el psicoanálisis es lo que practica un psicoanalista. Obviamente que lo decía, obviamente que lo decía con una ironía para que no le pregunten eso, qué sé yo, pero tomarte o sea, agarrarte de ese personaje y creerte que es lo que tenés que llevar a un aula, a mí nunca me pareció. Entonces, me acuerdo que cuando tenía que rendir modelo 4 llegué, por este estado de frustración total, llegué a un texto de Alfredo Edelstein que se llama Modelos, Esquemas y Grafos, y de ahí leí el modelo óptico, y para mí fue como, claro, claro, y como cayeron una suerte y, digamos, me cayó este fantasma de que tiene que ser algo como, porque es medio como esotérico como está planteada la Absolutamente, formación del absolutamente, psicoanálisis. Y absolutamente. creo que él lo denuncia muy bien y constantemente. Entonces esa sensación, para los que por ahí no, tenemos alguna vertiente un poco más eh, cientificista en el sentido de tratar de encontrar algún tipo no te diría fundamento último, pero de explicación parcial, de verdad transitoria, siempre historizada, pero que tenga, ¿no?, cierto asiento.
en algún lado, aunque sea en una coherencia lógica, no, ni siquiera te diría que sea contrastable, que sea empírico, tangible, palpable, pero sí que haya cierto lugar para decir, bueno, loco, por lo menos tengo una conjetura con la cual puedo operar, con la cual más o menos se explica para que yo, cuando alguien me pregunte, che, ¿por qué intervenís? ¿Desde dónde intervenís? Yo pueda más o menos explicitar una respuesta. No que diga, no sé, eso se ve caso por caso y me quede con eso tranquilo, porque es lógico que nosotros atendemos la subjetividad. Va de suyo eso. Es lógico que nosotros no intentamos cualquier psicoanálisis que se precie a hacer eh, leyes generales de experiencias particulares. Bueno, qué sé yo. O sea, un poco se lo tilda a Freud de haber hecho eso en un principio, ¿no? De construir 4 casos para hacer una ley. Y bueno, ya está, también tendremos que pensar a Freud en ese punto, ¿no? Si él se construía de un método, pero no me voy a poner a hablar muchísimo de epistemología acá, pero también está en discusión de que haya sido un total inductivista, está en discusión de que haya sido, viste, no hay un Freud, no hay una sola posición, digo, todo ese tipo de tensiones que me parece que no es el objetivo de esta charla, pero digo, a lo que voy es entender que el psicoanálisis no es una especie de monolito homogéneo, sino que tiene, como cualquier otra disciplina, y quizás como tiene tantos años y tantas vertientes más que otras disciplinas, eh, es muy heterogéneo, no se puede hablar de él psicoanálisis, no se puede hablar de un solo Freud, no se puede hablar de un solo Lacan. Y bueno, cada uno, como dice Tomás ahí, va haciendo lecturas diagonales y recortes sobre lo que cree que de alguna forma sostiene al psicoanálisis como una práctica que debería ser en cierto punto, o podría, no sé si debería, pero podría ser relativamente emancipadora, ¿no? De alguna forma emancipadora. Sí. Y fíjate qué paradoja que mucho de este psicoanálisis termina siendo tremendamente normativo. Hegemónico, o Tremendamente sea, sí, normativo. sí, claramente, claramente. Incluso, si uno se Perdón, pone y yo no estoy, sí, yo no estoy haciendo una crítica al psicoanálisis en ese sentido, digamos, porque tampoco me corresponde, digamos, yo no soy, no lo practico, digamos, pero eh, me parece que le cabe o sea, me gustaría eh, este, no sé si me gustaría, pero yo no lo veo en otras prácticas, digamos, que no son el psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, eh, el psicoanálisis, en ese sentido, lo veo virtuoso, por ejemplo, por lo menos la postura del libro, la veo virtuosa en ese sentido. Eh, de, eh, se podría pensar como que se está serruchando la rama en la que está parado, quizá, no lo sé. Eh, pero bueno, tiene ese mérito, digamos. O sea, si realmente no hay nada que me sostenga y solo es esa rama la que yo estoy serruchando porque sé que no la quiero, o no voy por ahí, entonces, bueno, me caeré, qué sé yo. Me parece que ese es el riesgo que él toma. Pero creo que es que, no lo toma a la ligera, sino que sabe que está sostenido desde otro lugar. bueno, Lo que digo es, eh, yo este, eh, esta ida y vuelta, no hay una ida y vuelta, perdón, esta crítica y esta necesidad de crítica interna, yo no la veo tanto en otras disciplinas. No sé si es bueno o es malo, no lo sé, pero no la veo en otras disciplinas. Estoy diciendo, por ejemplo, en la cognitiva no lo veo. No veo que la cognitiva, o sea, la cognitiva por ahí avanza de una manera, ¿viste? Qué sé yo, por evidencia o como sea que avanza,
y deja títulos atrás como ya no válidos, digamos, y quedan atrás, qué sé yo. En la sistémica supongo que pasa lo mismo, todavía quizás más nueva, así que no pasaría tantos, a pesar de que sí, ya hay cosas que están desactualizadas. En medicina pasa lo mismo, creo. En psiquiatría pasa lo mismo. Es como que no se pelean tanto con aquello. Es interesantísimo lo que decís porque es algo que dice Alfredo también, esto de que en psicoanálisis somos prácticamente los únicos que tenemos este tema de sostener a los padres de una manera, digamos, mítica, ¿no? Porque, por ejemplo, él dice, en física, a nadie le importa la figura de Newton por fuera de Newton como un exponente de la historia. Claro, claro. Eh, Hay capítulos en donde Newton ya no aplica y no hay ningún problema con Ya eso. está, no aplica. Es más, no se menciona, por ejemplo, las partes del texto, los textos de Newton, en donde habla de la obra de Dios, por ejemplo, porque el tipo era Claro. absolutamente creyente y no es relevante, digamos. O sea, no nos peleamos con eso, no, pero mirá Bueno, lo que dijo acá, mirá lo que dijo. No nos peleamos. bueno, en psicoanálisis, Eso es claro, muy en notable psicoanálisis, del psicoanálisis. claro, en psicoanálisis pasa que se usa mucho, como dice Marcelo, el Magister Dixit, ¿viste? Que es el tema de garantizar por la vía del autor un argumento, ¿no? Es como, porque lo dijo Freud, porque lo dijo Lacan. El Muchas veces, sobre todo, el argumento de autoridad, sí, que es una sí, que es falacia, el, que es el, que que es el sabemos ad verecundiam, es es, el ad verecundiam. es una falacia. Claro, claro, O sea, claro, visto claro, desde la lógica es una falacia, no puedes crear un sin duda que lo argumento es. por la autoridad. Sin duda que lo es. Y encima hay que ver cuando uno dice una frase de Lacan, que a mí me encanta hacer eso, ¿eh? Pero también me doy cuenta que hay que ver si realmente entiendo o se entiende una frase de Lacan fuera de contexto y si no hay que entender. Digo, entonces, porque lo dijo Lacan acá, qué sé yo, o sea, en definitiva, debería no ser algo válido como para construir, si querés decirlo en una reunión, todo bien, porque nos encanta hablar de psicoanálisis, me encanta, pero para construir un saber que de alguna forma te sustente una clínica, estaría buenísimo poder armar cierto grado de coherencia lógica entre los argumentos para que de eso derive alguna técnica, alguna metodología, ¿no? Yo creo que la hay, yo creo que la hay, que está explicitada, pero que no es tan simple de encontrarla en psicoanálisis porque proliferan estos discursos que son mucho más oscurantistas en mi juicio, y que son justamente para tapar esta cuestión de que no importa la sistematicidad de tu teoría, sino que lo que importa es que hagas la experiencia propia y que a partir de ello vayas construyendo tu ser analista, ¿no? Y es muy peligroso porque desde ya terminamos justificando cualquier tipo de intervención. Digamos, lo contrario tampoco es cierto, me parece, porque Exacto. o sea, todo lo contrario de lo que vos estás dando También estoy de acuerdo. por malo, digamos, tampoco es cierto. En el sentido de que, supongo yo, creo haber leído también esto en el libro, que la creatividad es importante. Que la creatividad en el acto clínico es súper importante. Entonces, De tampoco hecho, es cierto de que la no sistematización o sistematicidad sea la verdad. totalmente. Perdón, perdón, la no No, estoy de sistematicidad acuerdo, es decir, sea mentira o sea mala, digamos. claro, yo creo que el intento de Lacan
que se retoma en Apola a partir de Alfredo es, por supuesto, intentar esto que Lacan llamó mínimo formalizable, ¿no? Cuando uno atiende a por qué Lacan se metió tanto tiempo a hablar de topología y, bueno, construyó todo, grafos, matemas, estudió teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, si eso no es sistematización, no sé qué es. Bueno, claro, y por más de que nosotros acá podamos, creo que hay un consenso en general, ahí sí te diría, bastante homogéneo en el psicoanálisis, o en los psicoanálisis, de que eso terminó en cierto grado de fracaso de Lacan, ¿no? De no poder establecer una teoría, digamos, con ese mínimo formalizable. Retomar un poco eso implica, el mínimo formalizable implica esto que vos decís, es tener una pauta desde dónde interpretar. Ahora, no, cualquiera que haya abordado mínimamente los textos de Lacan sabe que la interpretación, siempre, el efecto, siempre se ve por su efecto, siempre se ve a posteriori, si la interpretación fue una interpretación, vamos a decir entre comillas, acertada o no. Sí. Una interpretación acertada en psicoanálisis no es una que vaya derecho a descubrir una verdad. ¿Interpretación en psicoanálisis es igual que intervención o no toda No, bueno, intervención es una interpretación? y es una pregunta bastante central la que hace. Sí, no es todo interpretación. Lo que pasa es que la interpretación es justamente ese resultado de aquel proceso, de aquella construcción del sujeto de análisis. O sea que en esta vertiente el sujeto no es el individuo, es una significación que aparece como efecto, vendría a ser como la construcción del caso. En lo que tomamos es, la acepción de sujeto que tomamos es tema, materia o asunto. Es decir, no es la persona que consulta. La persona que consulta para Lacan se llama parletre, hablantecer. Es decir, es alguien que está atravesado y que por el Es lenguaje. hablado, es hablado. Claro, es hablado, pero el sujeto es un texto. Es un texto que se va construyendo en análisis. Y solo se construye, y esto es radicalmente opuesto en Lacan y en Freud. En Freud uno está acostumbrado a escuchar que se dice que el analista tiene que estar como en la atención flotante para escuchar el fallido y en ese fallido poder intervenir. Pero primero tiene que venir, tiene que hacer, el inconsciente tiene que como manifestarse y uno tiene que captarlo e intervenir sobre eso. Lacan lo piensa al revés esto, porque lo que está implícito en esa concepción freudiana del inconsciente es que quien consulta tiene un inconsciente y quien escucha tiene otro inconsciente. Entonces lo que quiere decir es que lo que pasa ahí es una dialéctica intersubjetiva y lo que pasa es que el inconsciente queda reducido al homúnculo, como si fuera esa personita dentro de la persona que piensa y que se manifiesta por medio de palabras que escapan a la represión. Eso es Freud. Para Lacan se trata de crear un sujeto. Por eso la intervención es tan importante. Por ejemplo, el establecimiento de la transferencia en Lacan nunca es previo. Puede haber algo ahí como alguien te viene derivado, entonces esa persona deposita cierto grado de saber en vos y entonces aparece cierto grado de transferencia. Pero eso ya está, digamos que eso en todos los casos se produce, digamos. O sea, sí, claro, viene claro. dado desde que hay alguien que se llama o analista o psicólogo o lo que sea, y alguien acude por derivación o lo que sea, ya está ese piso, ya está establecido, digamos. Exacto, pero yo como si me posicionara desde la teoría de Lacan, no podría decir que ahí hay análisis. Hay análisis en tanto y en cuanto yo escucho y a partir de eso pongo en juego la ética e intervengo según lo que escucho y según el recorte, lo cual te confiere un poder. Por eso el texto La dirección de la cura y los principios de su poder, ¿no?
donde él, ahí claramente él se posiciona distinto a esta idea de intersubjetividad, y nunca va a proponer la transferencia como algo a priori, al menos no lo que es la simbólica, no la que abre el caso. La que abre el caso es a posteriori de la intervención y a posteriori de la interpretación. Cuando ahí se produce algo, ahí es donde, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la posibilidad de un sujeto. Porque en análisis lacaniano hay un sujeto. Hay dos personas, pero hay un sujeto, que es el que se construye entre. El sujeto es intervalar, decimos, ¿no? Se construye en el intervalo entre analista y analizante. Entonces es como una significación que aparece ahí, es un efecto de significación siempre evanescente, pero si uno lo puede capturar y nombrarlo, y de alguna manera armar un texto, poder contar un texto, esto es lo que yo te decía que tenemos medio en común con ciertas prácticas narrativas, porque es la posibilidad de construir una nueva narrativa a partir de ese punto. Tal cual. Eso, bueno, lo que siempre... O sea, vos después de haber leído algo, que tampoco lo comentamos, que sería una pequeño paréntesis. Cuando pensé en decirte de grabar estos comentarios sobre el libro, pensé, digo, ¿y puede ser el primer libro que comentemos? Y después dije, uy, nos vamos a meter en un compromiso Claro, que quizás no se puede cumplir. Este, claro. pero, pero sí, vos rescataste, o por lo menos cuando charlamos, vos rescatás eh, ese posible lugar común que hay entre las prácticas narrativas, que es donde yo eh, estoy queriendo circular, o es la ética que a mí la ética profesional. Me acuerdo cuando hablo de ética que lo menciona un par de veces en el libro Tomás también. La relación entre la ética personal y la profesional, y es lo que me pasa a mí también con las prácticas narrativas, básicamente. Y esto que vos rescatás, este lugar aparentemente es común, y ahí te lo devuelvo, digamos, en el sentido común, en el de construcción de un nuevo relato, co-construcción con el consultante, de un nuevo relato de su propia, que lo defina mejor, que lo defina de una manera más superadora. eh, y me parece que ahí hay un aspecto ético súper importante que nos relaciona de una manera distinta con la persona que consulta, digamos, como Totalmente. terapeuta, digamos, y ahí te la tiro para el lado del psicoanálisis, digamos, la parte de la discusión de la ética y de cómo ver a la persona. Sí. Es lo que te decía de poner el... Obviamente que en la implicancia ética, digamos, aparece como este posicionamiento que uno hace, que por eso creo que la epistemología es ya una forma de definirse éticamente, Sí. porque en ese corpus conceptual que uno abraza de alguna forma, en el cual uno termina identificándose, aunque no sea de una forma totalizante, a la manera de una cosmovisión, ¿no? Que uno termine viendo el mundo completamente desde ahí, lo cual considero también un error, ¿no? Hacer del psicoanálisis, por ejemplo, una cosmovisión y psicoanalizar absolutamente todo fenómeno, que es algo que a mí mismo Que, me pasa que- muchas que es, que es veces. algo que, by the way, hacen mucho los psicoanalistas, ¿no? O sea, Sí, o sí. son convocados los psicoanalistas a opinar de política, de un montón de cosas. No, pero mismo, Está bien y mismo está te lo mal. digo, sin sacar los pies del plato, a mí es una cosa que me pasa mucho, es decir, porque a veces cuando uno se encuentra con un texto de Lacan o con
mismo con un texto de Freud, en los mismos textos de Lacan y Freud, aparecen muchísimas cosas que parecen extraclínicas. Aparecen muchas explicaciones digamos, antropológicas, entonces es muy difícil no hacerlo, no totalizarlo muchas veces. Parece que es más, estar advertido de que eso puede ser, o mismo cuando uno tiene que explicar sus propias penurias, sus propios fracasos, muchas veces en términos de reproche, apela a psicoanalismos, ¿no? Por eso uno tiene que estar advertido, ¿no? Para catalogar a alguien de histérico, de histérica, de obsesivo, que obse, que esto es muy histérico, bueno, generaste deseo y después corriste el cuerpo, qué histérico, qué histérica, ¿no? Digo, este tipo de cosas lo hacemos todo el tiempo. Para mí, desde ya que uno tiene que estar advertido que eso no tiene mucho valor, la verdad. Si tiene valor para vos para explicarte y quedarte cómodo y tranquilo con ese evento en particular, bien. Pero uno tiene que intentar pensar en que el psicoanálisis se explica o se puede poner en juego en una situación clínica. En donde hay una transferencia, en donde uno está trabajando en el caso, que está comprometido en establecer lugares de una estructura que covarían y en función de esos lugares poder decir, ¿no? Ahí me parece que, para no irnos tanto del libro, ¿no? Sí. Esto que vos decís, Te escucho, yo estoy buscando una parte de una intervención que me parece esto increíble. que acabas de decir, Sí. básicamente lo cumple Tomás al no ser un discurso de crítica al Claro, psicoanálisis, sino que justamente habla de una práctica, y básicamente, yo no sé si Víctor, el personaje, digamos, es un Víctor real que tiene solamente un cambio de nombre, no importa porque también claro, creo que hay una condensación ahí exacto. narrativa que hace al relato. Me parece que ahí puede haber sido varios que terminaron siendo un Víctor, digamos, ¿no? Y varias madres que terminaron siendo Claro, la madre de Víctor. Pero bajo la misma lógica pensamos que lo importante es el texto y no, a mí, digamos, digamos, claro, no me importa. Es más, me parece que si hizo eso, hizo algo más, más virtuoso todavía que describir un claro, caso. Eh, exacto. entonces, bueno, esto que decías, de que es hablado el psicoanálisis en el aire, sin el hecho, sin la pata clínica, o sin hablar de algo en particular, de alguien, o de una relación, de un vínculo, o de una historia, Sí. para mí en principio pierde interés. Y esto es lo la historia es lo que me sostuvo durante la lectura de cosas que yo no hubiera leído de otra manera, ¿no? Totalmente. Me parece que es cierto lo que vos decís, comparto que hay una virtud de él, porque me parece que es una tensión muy piola y muy... La palabra balanceada no me gusta, pero parece pertinente, entre la rigurosidad epistémica y una experiencia profundamente subjetivante. Para él, al narrarla, y para nosotros al leerla. Ujú. Eh, Me parece que cualquiera de los que hemos, no sé, al menos muy poco tiempo, como me pasó a mí, pasar por una institución, obviamente de una manera prácticamente testimonial, en mi caso, no como él que estuvo 4 años digamos, laburando y poniendo el cuerpo ahí, pero ya uno puede ver condensado en el texto esas horas que pasamos dentro de algún hospital general o en mi caso por ahí en la clínica, cada Sí. vez que he ido a verlo a mi viejo y demás, y uno se encuentra con esta situación, con personas en un estado de padecimiento subjetivo muy grande,
donde realmente parece ser, uno se sensibiliza mucho en esos lugares, a veces tiende a cierto grado de parálisis, de no saber mucho qué decir, de cómo moverse, de cómo encarar la situación, ¿no? Y bueno, me parece que ahí él tiene un laburo muy interesante hecho ahí, sobre todo con esto que vos decías, ¿no? Su posición que nunca deja de ser vacilante Yo creo que es y tensionada. imposible, yo creo que es Claro. imposible una posición definitiva, no es posible, no es posible. Mira. Porque de otra manera, o sea, adoptando, digamos, adoptando la postura del libro, ¿no? Adoptando la postura del libro, Uh-huh. o sos, o estás en permanente inestabilidad en el sentido de que no puedas definir tu posición, definir quién es el que está delante tuyo como consultante o lo que sea, o sos un instituciópata. O sea, en definitiva, o sea, estás formateado ya, eh, quizá lo estás, aunque no te des cuenta, y aunque creas que, digamos, que estás en una posición eh, de discusión, quizá lo estás, pero en principio, no sé, ahí tendríamos que ser medio René Descartes y tratar de separar la paja del trigo. Eh, En un pero, principio, claro, un dudar de pero todo que aparezca ahí. dudar de todo, ¿no? Con todo lo que implica, o sea que ya a partir de ahí, dudar de todo, ya estás hablando de que no podés tener certeza ni levantar el dedo contra nadie, porque en realidad no estás tomando, o sea, de alguna manera te- le sacas el cuerpo a la discusión, ¿no? No quiero decir que, Hay o un sea, momento que que no sea un método, bueno, obviamente no voy a discutir a Descartes, eh, pero no quiere decir que esa sea la posición que no vos podés hoy, al tomar. menos. ¿Eh? No, no hoy al menos. No vamos a discutir a Descartes hoy. Pero No, hoy no. discutámoslo. No, no. Eh, y nada, qué sé yo. En ese sentido, creo que yo señalé acá una definición del psicoanálisis que a mí me parece tremendamente pertinente, una de las más cortitas que leí en mi vida, pero que dice tres cosas que me parecen de una precisión envidiable definir el psicoanálisis así. Dice, para mí insistía mucho con esta idea en aquel entonces, el psicoanálisis, y abre, ciencia de lo particular, lo cual al principio parece como un poco paradójico, ¿no? Sí, sí, de Ciencia lo de lo particular, particular, ¿cómo sería ciencia, no? No sé. claro, elucubración de saber sobre sufrimientos excesivos, y para mí lo mejor, y dice artificio para curarse de la mismidad. Y ahí cita el Kern Unseres Wesens, que es el núcleo de nuestro ser. El núcleo de nuestro ser es algo que Freud escribe tomando Schopenhauer, eh, como esta cosa esencial que tenemos, ¿no? Que todavía sigue siendo esto a descubrir, cuál es nuestra esencia. Por eso sigue siendo un fundamento muy filosófico, ¿no? El hecho de encontrar una verdad por desocultamiento. Ese kernum seres wessens, ese núcleo de nuestro ser, sería esa esencia. Ujú. Que en Lacan está fuertísimamente cuestionado. Por eso él dice, como lacaniano lo dice acá, artificio para curarse de ese núcleo de nuestro ser. Y de la mismidad, ¿no? Que es de la posibilidad, curarse de la posibilidad de que uno pueda decirse a sí mismo de una manera muy coagulada, ¿no? Es lo mismo Ujú. que decir curarse del ser. Sí, Por eso digo que todo el libro está basado en esa posición vacilante en la sí. cual él no puede decirse a sí mismo No, no, no. No, completamente. no. Y como, o sea, no descubro la pólvora ni nada, diciendo que es, o sea, él no lo busca, pero si de buscarse que ser concreto en una posición, sería imposible. Así que
No. Eh, Claro, es mirá, que ahí está la pérdida de la dignidad. yo, por ejemplo, como una crítica, pero no una crítica como que yo o sea, si yo primero no puedo escribir este libro, ¿no? O sea, desde muchísimos puntos de vista yo no podría escribir este libro. Pero como una posible crítica, o no crítica, pero sí aparente contradicción, Sí. él pone como una cita, ¿no? No una cita, pero al principio, como una especie de apertura, antes de los agradecimientos, antes de la introducción, pone una frase de Westergel, ¿no? El autor del Eternauta y otras Sí, sí. tantas. Dice, el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Y, yo volví a esta frase después de haber leído el libro Sí. y yo no sé si quedó eso muy, o sea, no sé si es una Sustentado de búsqueda alguna forma. que de las tantas que no quedó saldada, digamos. Porque Puede ser. me parece que es también imposible, porque eh, el libro está escrito desde el héroe solo. A ver, ¿cómo lo pensás desde el héroe solo? Y él dice, o sea, la frase de Westergel es, el único héroe válido es el héroe en grupo, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído, de haber disfrutado El Eternauta más de una vez, Sí. y esa es la idea, bueno, Westergel muy, muy político, ¿no? En El Eternauta y en su posición personal y demás, muy político, eh, muy, muy a favor de la historia colectiva o de los hechos colectivos como los importantes. Eh, y acá me parece que en el libro el personaje que él relata en primera persona, ¿sí? Que no necesariamente es él, pero el personaje que él relata en primera persona eh, está en esa búsqueda, pero no lo logra. No logra ser un héroe colectivo. O sea, y no es una crítica, me parece que hay una contradicción que no la podemos resolver los seres humanos, ¿no? O sea, él Me parece que como escritor, intento pensarlo, claro, intento pensarlo él como, quiere eso, pero es que intento pensarlo como una situación utópica, tal como es para el peronismo la comunidad organizada, ¿no? claro, Es aquel lugar al cual podríamos llegar en tanto realización del individuo a través de la sociedad, ¿no? No como, y de la comunidad, ¿no? No que la comunidad sea un obstáculo para eso, ¿no? Un poco de eso, me acuerdo en la diplomatura, una clase que dio Alicia Stolkiner, y que hace poquito lo posteé porque ella hace una crítica muy interesante sobre la idea de las libertades individuales que provienen de la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo claro, están... el, el paradigma liberal. Exacto, entonces, si querés te lo leo, es un fragmento muy cortito, en donde ella dice esto, y está muy bueno, me parece que lo que dice Alicia acá, viste que ella le prologa el libro a Sí, Tomás, sí, sí. dice, en esta concepción de libertad, perdón, es esta concepción de libertad la que Terry Eagleton relaciona intrínsecamente con el terror, dice, así nomás. La libertad burguesa o de mercado es una libertad negativa que no conoce ni vínculos ni límites inherentes,
Claro que puede ser contenida desde afuera, pero un poder impuesto nunca es el más eficaz. Este tipo de libertad entiende sus límites como barreras a la humanidad en lugar de como parte integrante de lo que somos. Y sí, Alicia, ¿no? En esta concepción se funda la idea consensual de derechos centrada en el individuo, que se resume en la frase: mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Sí. El otro aparece aquí como el límite externo a esa libertad indefinida, como su obstáculo. Si el eje se pone en lo común y en el sujeto, los derechos aparecen fundamentalmente como los derechos del otro y los míos en cuanto yo soy el otro del otro. ¿No? ¿Se entiende? Los derechos del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro, dado que el sujeto no antecede la relación con el otro, sino que se constituye en ella. Así se rompería con la separación existente entre derechos individuales y sociales, dado que los segundos, que hoy son delegados a cumplimientos relativos o de baja intensidad, o supeditados a razones económicas, se transforman en condición inseparable de los primeros. Dicho de otra manera, ¿los derechos son asignables a la gama completa de la diversidad humana o no existen en un sentido esencial para ninguno de sus miembros? La no garantía de derechos del otro degrada los míos, devienen derecho en privilegio, o sea, en un acto de violencia intrínseca. Quizás el pecado original de la idea occidental de democracia sea haber olvidado considerar que rastros quedaron del haberse originado en una sociedad esclavista. Interesante. Sí. ¿No? Sí. ¿Sabes qué? Por ahí es una obviedad lo que voy a decir, pero cuando recordaste lo de mis derechos terminan donde empiezan los del otro o los de los demás, me acordé de que me acordé de la máxima, digamos, cristiana, que es no hagas al otro, o la regla de oro creo que es, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Que me parece que también habla mucho de cuáles son nuestras influencias, ¿no? Porque ahí también esa máxima habla de individuos, y habla de Totalmente. individuos, no habla de la comunidad, Sí, sí. no habla de un ser comunitario ahí. Por eso creo que lo interesante ahí de Alicia, y creo que en ese sentido podríamos tratar de enlazar la frase de Westergel, es en esta cuestión de tomar al otro de la comunidad, tratar de abrazarlo como parte indisociable de uno. Es decir, esto es lo que en algunos términos en esta vertiente del psicoanálisis reconocemos como inmixción de otredad. Inmixción, la palabra inmixción es una mezcla indistinguible de elementos. Ujú. Es decir, donde, no sé, uno le pone azúcar al café y ya no Sí, puede separarlo. No es lo mismo que hacer una ensalada de tomate y lechuga. En tomate y lechuga claro. hay elementos separados que se ven, en cambio, en lo otro hay una inmixción, hay una mezcla que no se ve. Entonces, me parece que esa idea, esa relación podría pensarse entre sujeto y otro, Ujú. ¿no? Sujeto y otro como en Apola, el símbolo de Apola justamente son dos toros anudados, así. En la falta de uno atraviesa la falta del otro, digamos, el agujero de uno. Entonces sería sujeto y otro, como también para que se entienda que el psicoanálisis no estaría bueno que no esté pensado como una práctica individualizante, ¿no? Porque que esta idea de emancipación sea una emancipación por las vías de la comunidad, no una emancipación separada del otro. Y yo escucho muchos psicoanalistas que plantean la separación del otro, con mayúscula, como un fin de análisis. ¿Entendés? Cuando hablas del otro, estás hablando de ese otro Sí, sí, con mayúscula, porque, mayúscula. claro, porque esto es una discusión que yo la traigo acá
se pueden discutir 1000 horas porque no es para nada cerrado, ni siquiera en el campo del psicoanálisis esto, pero se supone de alguna manera que en un psicoanálisis se transita lo que nosotros denominamos la caída del sujeto supuesto saber como un posible fin de análisis. Es decir, darle al otro una posición de sujeto, y de sujeto que posee un saber, bueno, sería una de las características de la neurosis, ¿no? Estar uno en esa posición de decir, bueno, hay un otro que sabe tanto. Yo no sé y el otro sabe, sería una posición que habría que dejar caer porque el otro está barrado también, porque no hay un saber totalizante que garantizado por nadie. Entonces, en cierto punto se podría decir, debería caer ese otro. Pero que caiga ese otro no quiere decir que uno quede desanudado al otro. Esa es una discusión que se está dando en psicoanálisis. Me parece que la posición de Tomás y la que yo también trato de abrazar en ese sentido es que esa caída del otro no derive en un nihilismo, en un desierto, como ya está, listo, cayó la significación del otro, no hay nada, aceptá lo que te tocó, y con esto tenés que vivir, ¿entendés? Porque se pierde toda la potencia que decíamos antes, ¿no? de esa posibilidad de salir por la vía del deseo, que es una vía creativa. Es decir, en realidad lo que a mí me suscita la caída del otro es la posibilidad de anudarse de otra forma, pero siempre anudarse. Más y mejor, como dice Alfredo, hay que anudarse más y mejor al otro. Sí, y en ese sentido, ese anudarse sería subversivo Claro, a la actualidad, digamos, ¿no? A lo que nos... claro. Es en ese lugar, Claudio, donde te digo que esta vertiente del psicoanálisis tiene muchísimo para cruzar con el paradigma de derechos y de salud, de salud mental con anclaje en la comunidad. Es en ese punto. Porque, como dice muy bien Tomás acá, y como lo venimos charlando, está clarísimo que el psicoanálisis también puede posicionarse como una práctica individualista, como una práctica normativa, ni hablar heteronormativa por la vía del Edipo, ¿no? Todo lo que sea disidencia de la heteronorma es difícil para el mainstream psicoanalítico. Es rechazado incluso en muchos casos, entonces es tomado como patológico, como desviado, ¿no? Y nunca se interroga. El otro día escuchaba a Narela, que es la de psicoanalistas rancios, y ella decía, ¿por qué no se interroga a lo hétero? ¿No? ¿Por qué siempre estamos teorizando sobre todo lo disidente de la heteronorma, Claro, todas las desobediencias de la claro. heteronorma, y nunca nos preguntamos por la heterosexualidad? Ujú, Y eso es porque claramente la heterosexualidad la tomamos como categoría natural. claro, claro. No sé, no hay nunca pregunta, ay, ¿por qué se construye en el niñito o la niñita o el niñite heterosexual? ¿Por qué se construye en el espejo? No, en el psicoanálisis se piensa que esa imagen es la imagen que debería ser, porque y si algo no pasó, y si algo hoy, bueno, será un problema de esa particularidad, y bueno, y después el psicoanálisis toma una posición muy condescendiente con eso, ¿no? Tenemos que escuchar la subjetividad padeciente, pero al principio lo que haces es patologizarla, es tomarla como distinta de la norma. Absolutamente. Y volviendo a la salud mental, bueno, básicamente este libro es una, Eso, una crítica, una super crítica a la salud mental, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que en el país, pero en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y también, o sea, una crítica no solo a cómo se asume, o sea, desde el último lugar en donde el padeciente el padeciente más vulnerable puede acudir, es el lugar en donde
más prejuicios o se le van a aplicar de entrada los prejuicios por ser justamente pobre, por ser justamente este término que no lo conocía, pero que quedó súper claro, que es no tener tela, digamos, Ujú. Lo que ¿no? hablábamos el otro día, sí. Lo que hablábamos el otro día, bueno, que lo pone muy claro acá, es el pobre, el retrasado, eh, Siempre recae sobre un sector social, ¿viste? Esa categoría. exactamente, exactamente. Que es además el sector social que va a atender el hospital público. Absolutamente. O sea, el hospital Que por eso, viste, público. que también critica esa categoría ridícula de son pacientes sociales. ¿Qué Claro, es eso? Este es un paciente social. ¿Entendés? No se no, dice de alguien de clase media alta que es un paciente social. no, no. Todo ese tipo de cosas me parece que están muy bien, tiene una agudeza interesante, nunca saca los pies del plato de la política, porque nosotros, bueno, para nosotros es medio de perogrullo decirlo, pero hay que explicitarlo todo el tiempo. A mí me pasa también cuando hablo con colegas que les parece que introducir la política en el dispositivo es algo iatrogénico para la práctica. Bueno, A mí me sigue costando entenderlo, pero ellos creen que a ver, se homologa política a una vertiente introducir la política socialista, en este. económica. Perdón, Eso. no, te interrumpí, te interrumpí. No, eso es que lo que decía es que se homologa la política. Obviamente, quizás me parece que tratando, no sé, reduciendo muchísimo el significado del término, ¿no? Pero se homologa a proselitismo, se homologa a ideología, ¿no? Es como si, no sé, Bueno, yo te estuviera atendiendo y tuviera la cámara así, y vos vieras arriba que tengo a Perón y a Gardel, entonces con eso vos dijeras, bueno, che, vos no podés mostrar eso en un análisis, porque te van a decir, o no traigas, nunca digas que tu identificación política. Yo muchas veces, honestamente, eh, a veces sale porque no es que te consultan, pero se habla de política porque la realidad del país afecta a la gente de una u otra manera y, qué sé yo. Bueno, vas a decir votá frente de todo, pero decís, sí, pero cuando hablamos de ideología, y acá él cierra un capítulo, que ahora no me acuerdo cuál, pero cierra un capítulo con una frase en un sueño, en un supuesto sueño, dice, nosotros somos nuestra ideología, nosotros somos nuestra ideología, nosotros somos nuestra ideología. O sea, sí, varias sí, veces. sí, Eh, sí. que yo creo que lo dice como en forma irónica también, pero, pero la palabra ideología le han querido sacar sentido, le han vulnerado su sentido, eh, como que la poseyeran solamente algunos, y como que no solo que la poseyeran, sino que la, la- la usan como herramienta solamente Claro, algunos, como que no tuviéramos todos una claro. ideología. Como que, El liberalismo utiliza siempre ese lugar así, como si ellos fueran los que están desprovistos de ese lugar y claro, que tienen una forma pura de abordar el fenómeno, desprovista de sesgo. Entonces entonces como uno se identifica a determinado discurso político y ya esa identificación te deja marcado como una especie de imbécil no pensante, perteneciente a una masa claro, acrítica pero yo no y voy animalizada. solamente, Parece. pero ojo, no voy solamente a ideología desde el lugar usualmente No, no, llamado no, político, en claro, el ¿no? campo político. Quiero decir No, que, sistema la, conceptual, sistema conceptual. claro, cuando hablábamos de ética, eso para mí es política. O sea, si Y yo es estoy con ideología un también. posicionamiento frente a un consultante, eso es.
una posición política. O sea, si yo veo al otro, a este que está sufriendo, que viene convocado, no entiendo que atenderlo de una determinada manera o verlo de una determinada manera es político, ideológico, o sea, que esa ética es ideológica, Claro. ¿no? Es que a mí, claro, yo invierto el argumento en ese sentido. Digo, para mí justamente lo peligroso es hacer política escondiéndote, diciendo que no haces política. Claro, Para mí eso es lo verdaderamente iatrogénico. claro. Entonces, por supuesto que ahí habrá matices, habrá cosas en las que trabajar, cuánto uno interviene, pero eso son cosas del dispositivo, en donde uno tiene que ver el timing de la intervención, sin duda, dónde, cómo. Ahí coincidimos que son cosas que se van construyendo. Ahora, me parece que hablar desde esta posición prístina, pura, que encima obviamente cae, es como si vos recae sobre un solo sector. Nunca, nunca se critica el otro sector que es el hegemónico, ¿no? Parece que el mainstream y No, eh, es nunca que queda señalado como político. el mainstream no tiene, o sea, no tiene motivos para descubrir de dónde Claro, viene, digamos. O sea, claro, claro, claro. y tampoco necesita cuestionarse, si ya está donde quiere estar, digamos. Sí, claro. ¿Qué cuestionamiento voy a hacer a mi trono de oro y platino, digamos? Ninguno, al contrario. Exacto. Si esto funciona, ¿no? Si Esto funciona de esta funciona. manera. Claro. Funciona. Y además tengo los medios para instruir a todos los que están abajo mío de que funciona. Entonces tengo los Claro, medios se cumple esta. para que mi ecosistema sea autorreferente y autoperpetuante. Claro. Iba a decir, se cumple un poco esa frase que creo que es de Jean-Luc Godard, que dice de alguna forma el amo nunca le dice al esclavo cómo lo está esclavizando. No, Nunca va a develar esa no, maquinaria. no, y creo que tampoco tampoco creo que conoce la Quizás. maquinaria. Esa me parece una cosa bastante maravillosa de la dominación. Es que el que domina no necesita siquiera saber cómo funciona esto. No necesita Quizás teorizar sobre la eso. ficción funciona así, no sabiendo, justamente, medio como dice Zizek, como dice Bueno, Marx, creo. bueno, Marx es, digamos, acá, si no hablamos si no lo metemos a Marx, estamos. Y no, no, por eso. Yo como no soy un especialista y un gran lector de Marx, no voy a No, citar no, nada, pero tampoco soy un especialista de Marx, pero sí, por lo pronto, creo que el gran favor que le hizo a la humanidad es descorrer la cortina, ¿no? Donde estaba el mago de Oz atrás, manejando las palancas, claro, claro. sacarle la magia al sistema, ¿no? Digamos, visibilizar aquella maquinaria, ¿no? En donde, Claro. No sé si te acordás de esa imagen del Mago de Oz, la película del Mago de más o Oz, menos. Judy Garland. Sí, Bueno, el tema es que Judy Garland, en ese sueño que tiene, o esa fantasía que después, o sea, se devela todo como un sueño, en esa fantasía ella hace un recorrido, Dorothy es el personaje, con sus león, el espantapájaro y no me acuerdo qué más, hacen un camino hacia el reino de Oz, donde reside el mago de Oz, que es el único que la va a poder devolver a su casa. sí. Y bueno, es un largo camino y llegan a Oz. Y bueno, el mago de Oz es súper poderoso, hace un montón de cosas, nadie lo ve, digamos, está como se escucha la voz, así como una especie de dios, qué sé yo.
Y, y la escena esta es cuando el perrito de Dorothy se va atrás de unas cortinas que están ahí, nadie presta atención, atrás de unas cortinas, está el mago de Oz con una voz así de trueno y qué sé yo, diciéndole, sé que no me acuerdo la escena, pero el perrito va atrás de la cortina, entonces va, se ve movimiento atrás de la cortina. Y entonces dicen, bueno, no me acuerdo cómo se llama el perrito, vení, vení, qué sé yo, a ver. Se escucha el mago dice, no miren atrás de la cortina. Y resulta que atrás de la cortina estaba el perrito, pero el perrito estaba atrás de la cortina estaba el chabón, que era el mago de Oz, un chabón común y corriente, con todas las palancas, los micrófonos y qué sé yo, haciendo Claro, todos los claro, claro. efectos. Bueno, se descorre la cortina, que es lo que hace Marx, digamos, explicando el capital y la relación con la mercancía y la alienación del Sí, el trabajador. fetichismo. Fetichismo de la mercancía. Bueno, es esa escena. El tipo descorre la cortina y deja a la vista el mecanismo y deja a Una la especie de vista. velo de Maya Que, que se corre, claro, claro. que no es algo natural, que no es Claro, algo claro. eterno, que no es algo, es algo construido. Es algo construido y Sí, sí, sí. que tiene ganadores y perdedores. Claro, claro. Claro, sí, sí, me parece que ese es un poco el laburo que se propone cualquier filosofía de la sospecha. Yo no tanto de Marx, pero sí de Nietzsche, o sea que a mí me gusta mucho y suelo leer bastante de él. Por eso Paul Ricoeur habla de Freud, de Nietzsche y de Marx como los maestros de la sospecha, porque son los primeros que cuestionan esta idea del fundamento. Aunque en algunos puntos no la hayan podido romper, incluso te diría que creo que el que más termina no creyendo en su misma sospecha es Freud, pero Nietzsche estoy seguro que es uno de los más profundos en eso, porque es el que tiene muy, muy claro de entrada que el gran mal de Occidente son Sócrates y Platón. Él dice que son el farmacón, que son el veneno y el remedio a la vez de Occidente, porque son los que producen el verdadero desastre, que es esta idea de soberano bien, con algo que por fuera de la materialidad es perfecto y que no vamos a alcanzar nunca. Esos son los primeros digamos, sientan la idea de algo no terrenal Sí, para la filosofía de Occidente, ¿no? Sobre todo claro, Sócrates. claro. Teniendo en cuenta que el Olimpo griego estaba poblado de dioses, pero que eran bastante humanos. O sea, Todavía en ese sentido no aparece el Dios como una perfección completa en sí misma, fundamentalmente superior e no, inalcanzable, ¿no? súper E imposible omnipotente, para no, nuestra no, experiencia. no. Un Entonces dios que esa podía cosa golpear a construida, otro. claro, bueno, fíjate que en Platón el mundo de las ideas es perfecto, obviamente, que acá solamente podemos hacer copias falsas, chotas de ese mundo ideal. Sí, Entonces, Nietzsche los señala a ellos como como el verdadero problema, que la filosofía del martillo, lo que se llama filosofía del martillo, es contra ellos. Es contra ellos. Es contra todos. Porque obviamente después, claro, después para él quien más va a afianzar esta idea es Kant, obviamente, ¿no? Con la idea del noúmeno, es el que más va a afianzar en un corpus sistemático como ningún otro. Kant es probablemente por eso se llama el giro copernicano de la filosofía occidental, es Kant. La pareja Kant y Newton es la pareja más potente que ha existido en términos conceptuales como máquina conceptual. Y Nietzsche se queja muchísimo contra eso porque es el que empieza a sospechar de que hay algo no terrenal armado ahí como fundamento a descubrir. Por eso te digo que él es un gran psicoanalista, es un grandísimo psicoanalista. En el sentido de que es un gran cuestionador de la divinidad y de lo ahistórico
de lo natural, de lo dado. Y fíjate qué paradoja que él, Universal. claro, del universal, y qué paradójico que él lo contrapone y se convierte quizás en un vitalista, en un organicista. Muchas veces se le habla del presupuesto fisiológico de la vida como cosa terrenaria, y hasta parece contradictorio ese argumento. Pero porque él lo pone lo opone en relación a lo divino, lo opone en Sí, relación claramente, a claramente. lo claro. Claramente cuando Genealogía de la Moral, él hace eso también. O sea, explicando cómo aparece lo divino, cómo aparece el concepto de lo imaginario o de las deidades, digamos, en definitiva. Sí, lo pone a una especie de humanización. Sí. Eh, Por eso creo que, volviendo un poco, me parece que pues, nos fuimos del libro, sí, el pero me libro, parece no, porque lo que me parece que en definitiva, lo que importa de este argumento es que el libro está construido en función de una posición de sospecha. Es una posición de sospecha. Eh, por eso me parece que esa línea Nietzsche, psicoanálisis, entendido como querella de un método, entendido como una crítica bastante radical de una forma de operar, me parece que eso es que cualquier libro que se precie de hablar de psicoanálisis, como yo lo entiendo, me gusta entenderlo, eh, tiene que tener esta impronta, y me parece que en ese sentido Tomás lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo, lo pone en juego todo el tiempo, y por eso es un libro que siempre me va a dar tela para, justamente hablando de tela, siempre me va a dar tela para cortar en el sentido yo de muchos digamos, contenidos. vos sabés que psicoanálisis no es lo mío, o sea, estoy aprendiendo más psicoanálisis hablando con vos que, en realidad, bueno, no estoy aprendiendo del psicoanálisis, estoy escuchando hablar del psicoanálisis y entendiendo lo que puedo entender, no sé. Eh, por ahí por analogía, que no sería la mejor forma de entenderlo, pero En todo caso, eh, no sé si es lo más relevante de este no, tipo de charlas. Están buenas como punto. pero yo agradezco digo, como para que vayamos cerrando, si te parece, porque Sí, sí. no sé cuánto hace que estamos, pero hace un Te rato, pegamos larguísimo. mucho. Eh, yo agradezco que me hayas regalado el libro con Pablito. Este, y, pero agradezco que haya sido este libro porque la verdad que me capturó el interés, que no es poco. Me capturó el Y a interés. mí me O pasó. sea, que me capture mi interés, digamos, es muy egoísta de mi parte, pero sí. No, Este, no, es es mi absolutamente interés. relevante porque en el sentido de que se trata de eso, de una cuestión Eh, subjetiva. y bueno, de cuestiones que no están resueltas, qué sé yo, como decir, la- nada menor que se está hablando desde una práctica como las residencias, que ahora están justamente en capital, residencias de psicólogos en hospitales de capital, que ahora están, no sé si sabías que están reduciéndolas o las van a eliminar, no sé qué mierda va a pasar con esas residencias y con ¿cómo es? Las que no son rentadas, las concurrencias. Y dentro de, no sé, 13 años, 14, 15 años de la sanción de la ley de salud mental y aún sin poder ver una implementación clara, digamos, de la ley, Eh, ¿no? O sea, hay sí, avances, seguro, hay avances, sí.
pero paupérrimos, ¿no? Sí, tendríamos que ir, obviamente, ¿no? Da para 1000 horas más, pensar cuáles son eso multicausal que ocurre para que no, para que, digamos, eh, lo semántico de la ley de salud mental no penetra los estratos sociales, no, hay un constante boicot de parte de los poderes hegemónicos que entienden que pierden Mirá, determinada posición capaz de que me voy a la poder. mierda, pero me parece que hay pequeños eventos que se producen en los lugares en donde están mirando todo el mundo, como por ejemplo, me parece que pasó con dos chicas, que son una, no me acuerdo el nombre, es la número uno del mundo de tenis, que se llama de Osaka de apellido. Naomi Osaka. Sí, Naomi Osaka. Y la otra es Simone Biles, que es la número uno de Estados Unidos en gimnasia, que, Sí. que en los dos casos se retiraron de super eventos, que uno es las Olimpiadas, no se retiraron completamente, pero se bajaron una de un Gran Slam y la otra se bajó de ciertas competencias donde estaba para ganar. eh, Sí. y puso ahí arriba de la mesa, pusieron ambas el tema de su propia salud mental respecto de un deporte que es una picadora de carne en ambos casos. Y en ambos casos son chicas que son muy, muy pendejas, pero que se plantaron, o sea, poniéndose su vulnerabilidad. eh, Creo que en el caso de Osaka creo que hablaba concretamente de depresión y en el caso de Biles no me acuerdo, pero no sé, ahí en esos lugares se está abriendo un poco esto bueno, el caso de Chano, el caso de Chano. Este, Bueno, basta ver un poquito cómo se abordó y con las palabras que se utilizan para poner, digamos, de manifiesto qué es lo que se considera que pasa, esto de el brote psicótico, y todo el tiempo la individualización del problema. No, el problema está situado en una química cerebral individual que no funciona, donde queda siempre velado el carácter político, digamos, social, cultural del asunto. No, parece que eso además fuera automáticamente, digamos, ubicado en ser zurdo, en ser progre, ¿no? Ver un carácter político-cultural es ser progre, zurdo, vaya a saber cuántas cosas más. Y de este lado, acá está, ¿no? la verdad absoluta, que es no te funciona, tenés un déficit de serotonina o de dopamina o de lo que sea, y por eso se producen determinados fenómenos y eso se corrige con tal. Eh, Nada, creo que de vuelta, da para 1000. El otro día sí, me sumé en un vivo de una colega muy interesante, de Constanza, que después te lo paso para si lo ves, sobre la función de los psicofármacos desde una perspectiva, sí, pero es psicoanalista, así que también hay mucho de eso, pero también de esta vertiente, así que está muy bueno. Pero bueno, me parece que tuvimos una buena charla sobre esto. sí, sí, sí. Este, Hagamos una cosa, no prometamos hacer otra parecida ni igual, No este, prometamos. no prometamos, y así capaz que se produce. Sí, sí, Y si no, vayamos con esa. no la prometimos, nos fallamos. Dale, dale. Hacemos así. Yo no fui como Ramón Díaz. Yo no, ¿eh? Yo no me No, fui, ¿eh? no. Bueno, amigo, Bueno, la verdad, placer siempre.
Igual, igual. Bueno, Bueno, nos estamos viendo. chao. Chau.